Esta pulsera parece difícil, pero no lo es. Vamos a combinar dos colores de hilo con una técnica que es súper fácil, un diseño que queda precioso. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas las próximas ideas creativas que voy a traer para ti. Y ahora sí, no siendo más, vamos a comenzar. Para este precioso diseño vamos a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Yo voy a utilizar hilo taiwanés. Puedes utilizar el hilo que sea de tu preferencia. Voy a comenzar tomando dos hebras, cada una de 40 centímetros. Las voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de sus puntas. Para hacerlo, tomo el encendedor, quemo la punta del hilo durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia arriba, dejo la punta más delgada. Repito esto en las 4 puntas de los hilos que tengo aquí. Una vez y ya estén listas, voy a tomar las tijeras para cortar aquellas puntas que quedan un poco deformes y ya me quedaría listo para trabajar. Me voy a uno de los extremos de las dos hebras de hilo y a través de este voy a pasar una mostacilla. En esta ocasión voy a utilizar una mostacilla número 8, pero igualmente puedes utilizar un balín. Aquí vamos a realizar un nudo sencillo. Vamos a ajustarlo súper bien, a cortar los hilos que quedan sobrando y a quemar y a pegar haciendo presión sobre el mismo nudo. Este es el acabado para la pulsera. Más adelante lo vamos a repetir, pero en el otro extremo de la misma. Vamos a tomar aquí nuevamente el metro y vamos a dejar una medida de más o menos 6 o 7 centímetros. En mi caso voy a dejar 7. Aquí voy a realizar otro nudo sencillo. Lo voy a ajustar muy bien y ya me quedaría listo para fijar a mi mesa de trabajo, tabla con gancho o donde vayas a realizar el tejido. Tomo otra hebra de hilo de 55 centímetros y le doblo la punta de esta manera. Esto, cuando ya lo tenga listo, dejando la punta más corta en la parte de arriba, lo paso por debajo de los hilos que tengo fijos en mi mesa de trabajo. Y en esta argollita que ustedes ven aquí, voy a pasar las dos hebras de hilo, tanto la que me quedó más corta como la más larga. Como puedes ver, este hilo lo elegí en un color diferente al hilo base de la pulsera, que es en un tono beige o dorado. Me quedan ya ubicados hacia el lado izquierdo. Voy a mover esto hasta unirlo al nudo sencillo que habíamos realizado previamente. Termino de jalar ambos hilos para ajustar muy bien y me debe quedar así. Tomo otra hebra de hilo también de 55 centímetros, doblo la punta y en esta ocasión lo voy a pasar también por debajo de los hilos centrales, pero cambiando la ubicación, sería de izquierda a derecha. A través de esta argollita nuevamente voy a pasar los dos hilos que me quedan, tanto el corto como el hilo más largo. Recuerda que el hilo más corto me va a quedar ubicado siempre hacia la parte de arriba. Esto lo voy a unir al nudo que había realizado anteriormente. Jalo bien los hilos para que termine de ajustarse súper bien y me debe ya de quedar así. El segundo hilo que pasé es del mismo color del hilo base de la pulsera en un tono beige. Vamos a tomar entonces aquí las dos hebras de hilo que tengo fijas en mi mesa de trabajo y a través de ellas voy a pasar un balín de 4 milímetros. En total para todo el diseño voy a utilizar 20 de estos balines, pero la cantidad puede variar dependiendo del largo total para la pulsera. Y los elegí en color dorado porque me parece que queda y corta súper bien con la combinación de hilos que traje para la pulsera. Vamos entonces a pasar aquí el balín a través de estas dos hebras de hilo y vamos a comenzar a deslizarlo hasta unirlo a ese nudo que habíamos realizado anteriormente. Fijo nuevamente los hilos centrales de la pulsera y aquí para continuar vamos a tomar el hilo de color rosado que está ubicado hacia mi lado izquierdo. Voy a tomar este hilo y lo voy a traer pasándolo por encima de los dos hilos centrales de la pulsera. Nuevamente me regreso con este mismo hilo pasándolo por debajo de los dos hilos centrales y lo voy a sacar por encima de la orejita que se forma. Voy a comenzar a jalar y organizándolo al lado del balín de esta manera. Me regreso con este mismo hilo por debajo de los dos hilos centrales y con este mismo me regreso pasándolo por encima de los hilos centrales y por debajo de la orejita que se forma. Aquí voy a comenzar nuevamente a jalar y ya me debe quedar ajustado este nudo que estoy realizando. Me debe ya de quedar así. Voy a tomar nuevamente los dos hilos centrales y a través de estos voy a pasar un segundo balín. Para que no te pierdas los próximos tutoriales que voy a traer para ti, te invito a que te unas a mi canal de WhatsApp. Te dejo toda la información y el enlace aquí abajo en la descripción de este video. Aquí ya
voy a unir este balín a ese nudo que había realizado previamente y ahora vamos a continuar tomando ya el hilo del lado derecho, que sería este en color beige. Vamos entonces a tomar este hilo, trayéndolo y pasándolo por encima de los dos hilos centrales. Y me regreso con este mismo hilo por debajo de los dos hilos centrales y por encima de esta orejita que se forma. Voy a comenzar aquí a jalar y organizo. Paso de nuevo este mismo hilo por debajo de los dos hilos centrales. Me regreso con este mismo, en esta ocasión pasándolo por encima y por debajo de la orejita. Comienzo a jalar hasta ajustarlo muy bien y me queda ya formado este nudo. Nuevamente vamos a pasar otro balín a través de los dos hilos centrales y aquí vamos a tomar ya el hilo de color rosado que está ubicado hacia mi izquierda. Voy a traerlo nuevamente, pasándolo por encima de los dos hilos centrales, me regreso con este mismo por debajo, por encima de la orejita y jalo hasta ajustar muy bien. Ahora lo traigo pasándolo por debajo de los dos hilos centrales y me regreso por encima de los mismos y por debajo de la orejita. Voy a jalar, ajusto y organizo. Paso otro balín, tomo el hilo de la derecha que sería el de color beige y lo voy a traer pasándolo por encima de los dos hilos centrales. Nuevamente con este mismo me regreso pasándolo por debajo, por encima de la orejita. Voy a jalar, organizo, me regreso con este mismo hilo por debajo de los hilos centrales, por encima, por debajo de la orejita y listo. Voy a continuar repitiendo este mismo patrón de tejido, intercalando tanto los colores de los hilos y entre cada nudo voy a ir pasando también un balín. Así voy a continuar hasta completar el largo total deseado para la pulsera. Aquí me adelanté un poco y ya voy a pasar entonces el último balín. Voy a realizar el mismo nudo con el hilo que está ubicado hacia mi lado derecho. Exactamente igual como ya te he explicado el patrón de tejido a lo largo de toda la pulsera. En esta ocasión finalizo este nudo, pero no paso otro balín, sino que voy a continuar realizando el nudo con el hilo del lado izquierdo. Es decir, que van a quedar los dos nudos seguidos en los diferentes colores, igual que como lo hicimos al inicio de la pulsera. Aquí para cerrar es súper fácil. Lo primero que vamos a hacer es tomar cada una de las hebras de hilo que me quedaron de los hilos anudadores, tanto el rosado como el beige. Vamos a cortar dejando alrededor de 2 milímetros. Luego con el encendedor vamos a quemar preferiblemente con la parte más cercana a la base metálica, o sea la llama de color azul, y luego haciendo presión sobre el mismo nudo vamos a pegar. Eso lo hacemos con los dos hilos. Y para finalizar este lado vamos entonces a realizar otro nudo sencillo. Este lo vamos a ajustar súper bien y la idea es que nos quede lo más pegado posible al último nudo que habíamos realizado en la pulsera. Y vamos a sellar ya el otro lado de la pulsera. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a cortar dejando alrededor de 2 milímetros, quemamos con el encendedor y pegamos haciendo presión. Aquí, una vez y hayamos terminado, vamos a realizar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando la misma medida. Mi pulsera quedó más o menos de unos 13 centímetros. Tú puedes también dejarla más larga o más corta, dependiendo según lo que quieras. Para cerrarla, puedes utilizar la técnica de tu preferencia. En esta ocasión voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Abajo en la descripción de este video te comparto el enlace de un tutorial detallado y explicado paso a paso de esta técnica. Tomo una hebra de hilo de 20 centímetros a la cual le voy a doblar una de sus puntas. Esto lo ubico por encima de los hilos de la pulsera. La hebra de hilo más larga la voy a empezar a enrollar dando alrededor de unas 6-7 vueltas completas y cuando ya haya terminado, la punta del hilo la voy a pasar a través de la argolla que se forma del mismo hilo. Aquí lo puedes apreciar. Comienzo a jalar ambos hilos hasta ajustarlo muy bien. Verifico que no quede ni muy ajustada ni muy floja la pulsera. Y ya me quedaría cortar los hilos que sobran, quemar y pegar. ¿Eres principiante y quieres comenzar a vender tus pulseras? Tengo una sorpresa para ti. Tengo una guía especial para que puedas pasar de cero a tu negocio de bisutería desde casa. Te dejo toda la información aquí abajo en la descripción de este video. Voy a terminar aquí ya de cortar, quemar, pegar y listo. Aquí ya está terminada esta linda, fácil, encantadora pulsera que te traje en el día de hoy.
Me encanta la combinación, me encanta el diseño, espero que te animes y que la hagas tú también. Recuerda que en mi canal encuentras muchas más ideas creativas y muchos tutoriales para que te diviertas aprendiendo. Gracias por ver, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.